ante todo, muy buenos días. Les doy la bienvenida a una jornada más de la comunidad Microsoft User Group, bueno, Microsoft Fabric User Group Latam. Bien, como ustedes saben, hemos abierto una temporada para poder pues seguir aprendiendo de Power BI, pero ya ir entrelazando el futuro próximo, que es esta plataforma de información centralizada llamada Microsoft Fabric, ¿no? Todo eso a través de esta linda comunidad, donde además tenemos un objetivo, ¿no? Y este objetivo va a ir mucho, pues, de su lado, ¿no? De su acompañamiento, del apogeo que podamos tener dentro de estas sesiones y también de sus sugerencias, ¿bien? Sobre los diversos ponentes, en este caso, que van a formar parte de este capítulo. Como podemos darnos cuenta, bueno, en pantalla, ¿no? Estás viendo el Power BI. Hoy tenemos dos sesiones bien interesantes, una con Brian, que ya nos acompaña desde hora puntual, y Francisco luego también, que nos va a hablar sobre arquitecturas de Fabric. El reto de esta temporada es poder completar todo este mapita, bien, de Microsoft Azure, en este caso, pues con diversos ponentes de toda Latinoamérica. Es un reto bastante bonito. Yo estoy seguro de que lo vamos a poder lograr. Te das cuenta que ya hoy estamos un poco más, vamos a llamarlo, manchados dentro de este mapa, ¿no? Resaltados. Tenemos a ponentes de Chile, que nos acompañó aquí Walter Calcagno, Colombia, hoy en día nos acompaña Brian, Guatemala, Francisco, y bueno, amigos míos, docentes también, y excelentes expositores de Perú, como Germán, Keila y Segundo, ¿no? Estos últimos MVPs de esta famosa pues, tecnología llamada Microsoft eh, Power Platform. Bien, entonces, dicho esto, vamos a comenzar con la ponencia. Te doy el pase, Brian, y bueno, también que te presentes ante toda la comunidad. Ya se están uniendo, como te estás dando cuenta. Y pues nada, excelente, que tengas una excelente sesión. Y muchas gracias desde ya por tu apoyo. No, Renzo, agradecerte a ti primero por la invitación. Yo sé que por ahí ya habíamos conversado en otros espacios, también para hacer algo muy chévere referente a algunos temas que se pueden empezar a mapear en lo que es ya este ambiente o este ecosistema que es Fabric y que ya tenemos, digamos que ya varias herramientas sentadas y que es interesante aprender de ellas, hablar de ellas. Entonces, nuevamente agradecerte por el espacio. De pronto, a las personas que no me conocen, mi nombre es Brian Álvarez León. Eh, ya llevo más de 7, 8 años trabajando en el mundo o en el entorno de Microsoft, ¿sí? Soy especialista en inteligencia de mercados de la Universidad de los Andes. Actualmente soy el BI Chief de Unilever Colombia, ¿sí? Que yo sé que Unilever también puede estar conocido en varias regiones, no sobre la TAM, sino a nivel mundial. Adicional, también soy profesor universitario, así como Renzo, dicto también clases sobre Power BI y también algunos cursos especializados en visualización de datos, también en la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Entonces, pues nada, chicos, yo creo que voy a tomarte aquí pantalla, Renzo, y yo creo que arrancamos. Genial, genial, Brian. Me avisan, porfa, si pueden ver mi pantalla, me confirman. Sí, sí, ¿Está ahí? lo voy recibiendo. Listo. Entonces, nuevamente acá, hoy vamos a hablar un poco sobre el UX, ¿sí? El User Experience en proyectos de BI y esto cómo se puede potencializar con marcadores u otras herramientas, ¿sí? A mí me gusta hablar mucho de esto, es por el impacto que tiene y hay veces no lo vemos así, ¿sí? Hay veces en los proyectos nosotros fijamos eh, un poco más de foco en el modelado, en el ETL, ¿sí? En esa primera parte, antes de llegar al paso de la visualización. Pero créanme, chicos, que así como el modelo dimensional es muy importante, la experiencia de usuario también es sumamente importante, ¿sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes a ti cuando tú vas a presentarle
el proyecto al vicepresidente financiero, al vicepresidente comercial o al presidente de la compañía, ellos jamás te van a preguntar si el modelo dimensional está perfecto, si hiciste una normalización de datos correcta. A ellos lo que les interesa es lo que ven, ¿sí? Y cómo pueden utilizarlo respecto a las funciones que ustedes demarcan en el proyecto y cómo pueden tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Decisiones informadas basadas en datos. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues usando una herramienta, ¿sí? Y hoy el foco que vamos a centrar es precisamente en eso, en cómo mejoramos, ¿sí? Y qué hay que tener en cuenta cuando yo desarrollo un proyecto y cómo lo puedo potencializar respecto a algunos tips que hoy les voy a entregar y que la idea es que ustedes se lo lleven para los desarrollos y proyectos que ustedes tengan aquí en adelante. Yo creo que también es muy importante, chicos, que para esta sesión tengamos totalmente abierta. La invitación es que podamos entender y conceptualizar un poco el tema de la visualización de datos, que hay veces yo siento que está infravalorada, ¿sí? En el concepto total de desarrollo de un proyecto. Y la idea es que hoy nos llevemos como ese mensaje, aparte de todo lo que vamos a aprender. ¿Listo? Yo creo que lo primero que hay que eh, arrancar, o lo primero que hay que precisar, es qué es el UX y qué es un proyecto de BI. Yo sé que aquí los que estamos alguna vez nos hemos familiarizado con algunos de estos dos términos, ¿sí? El UX y lo que es un proyecto de BI. Cuando yo hablo de UX, pues yo puedo entrar a internet y googlearlo, entrar a ChatGPT y me da una definición, pero eso se resume únicamente en que el UX es el proceso que optimiza la interacción entre un usuario humano y un producto digital, ¿sí? Hay que darnos y tener claridad en que el UX es ese método por el cual yo busco optimización en mi desarrollo digital para mejorar la interacción que yo tengo con ese producto digital, ¿sí? Llámese producto digital, aplicación, llámese producto digital, eh, un dashboard, ¿sí? Llámese producto digital, la aplicación móvil que ustedes utilizan todos los días, ¿sí? Entonces el UX ataca, ¿sí? Eh, digamos que muchos entornos en temas tecnológicos, en temas de transformación digital. Entonces aquí es la forma en cómo yo mejoro esa calidad de interacción entre yo humano y ese desarrollo o ese producto digital. Yo cuando hablo de proyecto de BI, generalmente lo conocen como un dashboard, como un cuadro de mando. A mí me gusta hablar un poco de que un proyecto de BI sigue siendo un producto digital, porque cuando ustedes desarrollan un dashboard, ¿sí? Es como si ustedes le entregaran ese producto a unos clientes, a unos usuarios, que debe tener unos mínimos requeridos, pues para que ellos entren y hagan todo lo que tengan que hacer cuanto a decisiones, análisis de datos y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a ver eso como un producto digital. Así como un desarrollador de software hace una aplicación móvil, pues ustedes, especialistas o analistas de datos, pues desarrollan dashboards y eso también es un producto digital. Yo lo que quiero que se lleven hoy es la definición de un proyecto de BI y es un producto digital de inteligencia de negocios que le ayuda a las personas o a las compañías a tomar decisiones basadas en datos. ¿Listo? Entonces, estos dos puntos empiezan a tener algo en común. ¿Y qué tienen en común? Si yo ya sé que un proyecto de BI es un producto digital que dentro tiene cosas que nosotros ya conocemos, como filtros, objetos visuales, menús de navegación, botones y todas esas características que ya nos han enseñado en otros foros o en otros cursos que hemos tomado, es importante entender yo cómo los optimizo, ¿sí? Porque crear un filtro, crear un menú de navegación, crear un objeto visual, también es importante entender cómo el usuario y cómo el cliente lo utiliza, ¿sí? Eso no es solo desarrollar un gráfico de líneas, colocar una tendencia y listo, esto ya se soluciona, sino es pensar o empezar a pensar como usuario final, cómo me gustaría entender o cómo me gustaría que el desarrollador
crease ese objeto visual y todas esas características para mejorar la navegación, para optimizar la interacción que yo voy a tener con ese objeto visual o con ese dashboard. ¿Listo? Aquí hablo de optimizar, yo lo clasifico en estos tres grupos, pero en general podemos hablar de muchas más cosas. Yo hablo en optimizar en cuanto a menú de filtros, un menú de filtros, hablo de un desglose cuando yo tengo segmentadores para mi dashboard, objetos visuales, lo que comprende todos los objetos donde el usuario va a entrar a interactuar con ellos y toda la navegación que es esas herramientas o esos objetos que canalizan, ¿sí? El uso de los dos anteriores, de los filtros y de los objetos visuales. ¿Y qué buscamos con esto, chicos? Buscamos que cuando tenemos en común el UX con los proyectos de BI, buscamos un medio por el cual mejorar esa interacción. ¿Y cómo lo hago? Por medio de botones, por medio de marcadores y por medio de tooltips, ¿sí? Que son los medios por los cuales yo optimizo mejor esa interacción entre yo usuario y mis objetos visuales o en general mi proyecto de BI. Aquí es importante también saber que el UX no es solo esto que les estoy diciendo en este momento. El UX es muchas más cosas. Esto es un pedacito de lo que puede comprenderse una pequeña optimización. Pero el UX se optimiza también desde buenas eh, prácticas de visualización, entender cómo utilizar un color, entender cómo utilizar una diagramación, entender qué se hace o cómo se debe crear un mockup, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que al final suman y van sumando para que esa experiencia de usuario sea de 10 puntos. Es decir, lo que yo quiero es que al final, ¿sí? Y con todo esto que les estoy contando, es que mejoremos esas prácticas y mejoremos esos desarrollos para que mis usuarios se lleven la mejor experiencia con las herramientas. Y créanme que aquí es donde realmente hace la diferencia. Yo les hablaba hace un momento de que de pronto a un jefe, a un gerente, a un vicepresidente, no le interesa lo que hay detrás, ¿sí? Usted es el especialista, usted garantice eso. A mí lo que me interesa es lo que yo veo, como yo empiezo a interactuar con la herramienta. Entonces, si el usuario se lleva la mejor experiencia visualmente y obviamente respaldado por la funcionalidad y por el funcionamiento de su proyecto, créanme que van a tener proyectos de impacto que realmente aporten valor a la compañía. ¿Listo? La idea es que hoy vamos a hacer como un trabajo práctico, si bien les estoy contando aquí la generalidad, porque es importante que ustedes lo sepan y que tengamos esa vía o ese camino de lo que nosotros queremos o buscamos hoy con esta sesión. Vamos a ver ahorita una práctica con algún VI que tenemos para que ustedes vean algunas características y donde vamos a hacer zoom plenamente en lo que son los marcadores. Podemos hacer y buscar con Renzo otra sesión para hablar sobre botones, tooltips en cuanto a buenas prácticas. Hoy vamos a hablar sobre buenas prácticas y usos que vamos a tener con los marcadores. ¿Listo? Pero antes de entrar, me gustaría hablar de lo que es una propuesta de prototipado. Y esto alineado con lo que hemos hablado hace un momento, que UX no es solo marcadores, no es solo objetos visuales, sino es un conjunto de prácticas o elementos importantes que yo debo contemplar cuando creo un proyecto, ¿sí? Aquí menciono algunas tres que son de las principales, pero puedo empezar a mencionar otros atributos que son también sumamente importantes. Dentro de los que se destacan, pues obviamente el uso de colores hexadecimales, como yo planeo una paleta de colores para mi proyecto. Esto inicialmente planteado desde el escenario en que yo puedo crear un proyecto como freelance y yo me dedico a hacer un freelance que le desarrolla proyectos aleatorios a diferentes compañías o a diferentes usos, pues yo debo marcar una paleta de colores estándar para esos proyectos. O si yo trabajo dentro de una compañía, pues tener en cuenta la imagen corporativa que tiene esa compañía y asimismo empezar a hacer match de esa imagen que yo quiero representar con la identidad corporativa, ¿sí? Después vamos a lo que son los logos de mi proyecto. Acá es muy importante que cuando yo estoy creando
proyectos de BI que vayan en línea con lo que mencionamos de la imagen corporativa y todo lo demás, es tener diferentes opciones, ¿sí? Aquí no es solo casarnos con una opción de, venga, solo quiero este color, venga, miremos variaciones. Y casi siempre cuando uno hace prototipos, y no hablando solo de dashboards, sino hablando también de aplicaciones móviles, sitios web, y como lo hacen muchos expertos del sector, esto se da dando pensando en el usuario, testeando, viendo combinaciones, viendo opciones, ¿sí? Hay veces que cuando uno trabaja con clientes, le lleva hasta 3 opciones para que él pueda decidir de cuál es la que hace más match con lo que él busca y obviamente con la imagen o la identidad corporativa. ¿Listo? Y tercero, y no menor, el tema de los estilos, ¿sí? Los estilos, a veces no le paramos mucho cuidado, pero hay estilos muy marcados, ¿sí? Cuando yo hablo de estilos, son estilos que si son rectos o redondeados, ¿sí? Cuando uno crea proyectos en cuanto a visualización, si mi dashboard, mis botones y todos los objetos que yo tengo son rectos o tienen esquinas redondeadas, ¿sí? O hay veces yo hago una combinación, pero hay veces la decisión que yo tomo es únicamente aleatoria y digo, venga, es que esto se ve bonito. No, hay que conservar también una terminación y un estilo cuando yo empiezo a crear o a desarrollar. Igual cuando hablo de la iconografía, ¿sí? Cuando yo tengo iconos rellenos, sin rellenos, semi-rellenos, ¿sí? Eso también pesa en la calidad visual que tienen sus proyectos cuando trabajan con ellos. ¿Listo? Entonces, esto también se los quiero dejar porque esto es como el inicio de todo. ¿Sí? Si bien hoy vamos a hacer énfasis en lo que son los marcadores y un poco del detalle práctico, es importante que cuando ustedes creen sus proyectos también sumen estos elementos a considerar o a tener en cuenta cuando van a trabajar y a desarrollar proyectos pues en la vida real. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar con este mockup. Si ustedes se fijan, y creo que lo veía ahí en los comentarios, hablamos mucho de, voy a compartir mi pantalla aquí nuevamente, hablamos mucho de que cuando yo trabajo con mockups o con desarrollos de interfaz, suelo utilizar diversas herramientas, ¿sí? En el mercado Figma se ha vuelto muy popular, ¿sí? En lo que yo busco, ¿sí? Pero PowerPoint aún sigue siendo viable para poder trabajar, por ejemplo, algún mockup, ¿sí? Yo, que ven acá, pues únicamente son formas, ¿sí? Son cuadrados, redondeados, ¿sí? Algún que otro elemento que traje de internet, como estos logos, que son los mismos que teníamos aquí en la propuesta, solo cambiados o intercambiados de color. Y la idea es que este elemento lo vamos a convertir como en un generador de productos, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con 2 productos, vamos a trabajar con unos guayos, de pronto aquí a los fanáticos de fútbol, les va a ser como más match visual lo que van a ver. Aquí vamos a tener como 2 productos. La idea es que en Power BI vamos a ver cómo con el uso de marcadores yo puedo empezar a intercambiar diferentes fuentes de información y empezar también a trabajar como esas variaciones que yo tengo, ¿sí? Y por último vamos a ver algunos de los usos o de los estilos de marcadores que uno puede empezar a escoger. ¿Listo? Entonces voy a venirme aquí a BI, que me confirman, chicos, si lo ven. Eh, Este VI que ven, fíjense que acá solo tengo exportado o traído esa plantilla, ¿sí? Solo sin los botines o sin los guayos. Estos botines son objetos que yo tengo aquí incrustados, ¿sí? ¿Y por qué son importantes tener en cuenta la diferenciación entre lo que cargo como una imagen o lo manejo como un elemento visual? Porque créanme que cuando uno sabe la diferencia, puedes empezar a jugar con mostrar, ocultar, que es, digamos que, uno de los usos que se le da a los marcadores, ¿cierto? Entonces es sumamente importante que cuando ustedes creen un mockup sepan qué va fijo como una imagen o como un fondo y qué va suelto como un objeto visual para empezar a jugar con él. ¿Listo? Entonces aquí tengo 2 elementos, ¿sí? Que son las imágenes que les acabo de mostrar allá. Tengo un fondo, ¿sí? Que es el mismo fondo que me traje de PowerPoint. Miren que aquí yo no tuve que irme a Figma a diseñar, que nuevamente Figma es buenísimo, pero de pronto personas que estén comenzando, créanme que PowerPoint funciona y funciona muy bien. ¿Listo? Em, Importante que veamos todos los elementos y quiero comenzar.
aquí para el uso y ya empezar la práctica, que para el uso de marcadores debo tener en cuenta y la clave del éxito es mi módulo de selección, ¿sí? ¿Y qué es mi módulo de selección? Es el módulo que yo tengo presente en Power BI, ¿sí? Dentro de la nueva actualización que se me coloca este menú en la parte derecha, donde yo puedo editar los diferentes módulos. Entonces aquí lo clave es trabajar en paralelo el módulo de selección y el módulo de marcadores, ¿sí? Yo siempre les digo a mis estudiantes nuevamente que el éxito de un buen marcador o una buena secuencia de marcadores es yo tener mi módulo de selección bien organizada, bien ordenada, que ahorita lo vamos a hacer. Este módulo de selección yo creo que a muchos se les hace familiar cuando uno se devuelve a PowerPoint. En PowerPoint uno también tiene este módulo de selección, solo que la gente hay veces no se da cuenta. Y cuando yo hablo del módulo de selección, vamos a venir aquí a formato de imagen y aquí en panel de selección, miren que también lo tengo. Yo tengo un módulo de selección también acá donde yo oculto y muestro elementos. Que recuerden que PowerPoint se da como esos elementos por capas, ¿no? Yo voy creando un objeto y se va colocando uno encima de otro. Así es como funciona. En VI pasa algo muy parecido, por no decir igual, ¿sí? Yo voy creando objetos visuales, imágenes, gráficos, botones, iconos, lo que yo quiera, y él se me va colocando uno encima de otro, ¿sí? Que esto es la lectura desde abajo hacia arriba, ¿no? Lo primero que yo haya creado va a quedar en la parte de abajo, lo más reciente va a quedar en la parte superior. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí yo tengo diferentes elementos. Yo tengo botones, matrices, que ustedes me dicen, venga, ¿y la matriz dónde está? No, miren que la matriz la tenemos oculta, ¿sí? Que ahorita vamos a ver la información que hay en esas matrices. Tenemos botones, cuadros de texto, bueno, muchos elementos. Entonces aquí la clave es empezar a agrupar, ¿sí? Yo generalmente lo que recomiendo en el uso de las selecciones es, chicos, démosle siempre nombres específicos a mis selecciones. Es decir, si yo estoy hablando de una imagen, miren que aquí me coloca imagen, ¿sí? Pero la idea es que cuando, bueno, yo en este ejemplo tengo pocos elementos, pero hay veces que cuando crea uno un dashboard o un proyecto, tenemos más de 50 elementos, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan empezar a relacionar esos nombres clave a cada uno de los elementos, porque si yo inserto 10 imágenes, después yo no voy a saber, vean, cuál imagen es cuál, ¿sí? Entonces es importante que a estos nombres le coloquemos un nombre específico. Por ejemplo, a este lo voy a llamar como botín. Ahí es. Listo. A este le voy a poner botín Nike. ¿Listo? Entonces así va a ser mucho más fácil cuando yo quisiese mover o modificar mi visualización porque los elementos yo ya los tengo identificados y esto me va a ayudar a mí también a saber mover. ¿Listo? Entonces aquí la idea es empezar a hacer grupos, ¿sí? O subgrupos de objetos dentro de mi lienzo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo voy a descubrir, voy a mostrarles todo lo que tengo oculto. Y miren que es mucha información, ¿sí? Yo por acá tengo informaciones de mapas, tengo información de un mapa de calor, tengo información de unas tarjetas visuales, tengo por acá unos títulos también, ¿sí? Y los marcadores lo que me van a ayudar es, miren que yo tengo mucha información y alguien dirá, ven, pues aquí no me cabe toda en conjunto, lo que yo buscaría es crear unas transiciones, ¿sí? Entre marcadores mostrando u ocultando objetos para crear esas interacciones dinámicas y así poder crear la sensación de que yo tengo mucha información, solo que yo, usuario, o el usuario final va a poder escoger qué quiere ver, ¿sí? Y ahorita vamos a darle ese toque de user experience para que la detonación de esos marcadores sea lo más fácil posible y lo más intuitivo posible. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer la agrupación. Créanme que ese es el paso fundamental para que nuestros marcadores, pues digamos que funcionen bien y no nos enredemos también creándolos, ¿vale? Entonces vamos a arrancar agrupando lo que yo quiero ver por vista. A mí me gustaría que cuando yo esté, por ejemplo, en el botín Nike, ¿sí? Yo, que se vea el título, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí
Recuerden, renombrar. Entonces a este le voy a poner título Nike. ¿Listo? Este de acá debe ser el título Adidas. Listo. Botones. Acá yo tengo unos botones de información, ¿sí? Entonces, este es el botón de información Nike, ¿cierto? Y este es el botón de información Adidas, ¿sí? Voy a ocultar para que sea como más visible lo que les estoy mostrando, muchachos, para que ustedes lo puedan apreciar, ¿sí? Por lo menos con las matrices. Entonces, miren, tengo un botón de Info Nike, que es este, que cuando yo me paro, me dice, con un tooltip, me dice cuántas, o una característica que yo pude haber materializado con una medida y dándole esa medida al, eh, digamos que a este botoncito. Y aquí tenemos un botón que cuando yo le dé clic, me va a llevar a una página de compra donde está el botín, ¿sí? Entonces esto es únicamente que un código, una URL que se ancla al botón, ¿listo? No es nada del otro mundo, chicos. Entonces este es un botón, este es un botón con un tooltip, entonces la idea es empezar a diferenciar estos objetos. Entonces este botón lo va a colocar botón de compra Nike y ahora vamos con los otros. Entonces botón, compra Adidas y botón de info Adiós. Yo sé que hay veces esto es un poco desgastante, chicos, pero créanme que estamos aprendiendo sobre buenas prácticas y lo que deberíamos hacer cuando hablamos de visualización. ¿Listo? Aquí tengo una matriz que la vamos a ver. Esta es la matriz, es como un mapa de calor que lo que me muestra es en qué momentos del año, ¿sí? Y dependiendo también los días de la semana, me compran más este producto, ¿sí? Fíjense que hasta marca una estrellita en donde ocurre en el mejor mes y en el mejor día, ¿sí? Esta estrellita se colocó con un formato condicional, ¿sí? Si quieren explorar más de objetos visuales y este como personalización de objetos visuales, también podemos hacer otra sesión, digamos que más puntual, como en esas modificaciones. ¿Listo? Entonces tenemos la matriz Nike, entonces esta matriz, ¿cuál viene siendo? Esta viene siendo la matriz Adidas. ¿Listo? Tarjeta, tengo la tarjeta nueva Nike y la tarjeta nueva Adidas. Entonces, miren, chicos, ya vamos a acabar, ya tenemos prácticamente identificados. Cuadro de texto, estadísticas de mercado y estadísticas de mercado. Entonces, esto lo voy a poner cuadro de texto Nike y cuadro de texto Adidas. ¿Listo? Y por último, tengo un ventas de territorio, que es como un mapa de formas. Yo tengo también separado por eh, digamos, el mapa de Colombia con todas las ventas. Eh, ventas de territorio, este viene siendo el de Nike y este viene siendo el de Adidas. Entonces miren que ya los tengo renombrados, chicos. Ahora lo que empiezo a hacer es hacer unos grupitos. Y es decir, ahora sí entender qué es lo que yo quiero, ¿sí? Dentro de mi visualización. ¿Qué es lo que yo quiero segmentar por vistas para poder personalizar ese marcador? Entonces, lo primero que voy a empezar con Nike, ¿sí? Voy a empezar con Nike. Entonces, voy a decirle, venga, yo quiero que el botín se vea en una vista, que se vea el título, ¿cierto? Que se vea el botón de información y que sea el botón de compra, ¿sí? La matriz, la tarjeta y el mapa no me interesa, ¿sí? Bueno, y este cuadro de texto aquí en Nike. Entonces, fíjense que esto quiero que sea la primera vista. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿sí? Es empezar a agrupar los demás. Entonces, fíjense que aquí yo tengo un ventas territorio Nike. Va a pasar que en algunos casos yo solo tengo un objeto visual y cuando yo haga la segmentación o el marcador, pues únicamente trabaje con un solo elemento,
¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de la tarjeta, en el caso del cuadro de texto y en el caso de la matriz, sí yo lo podría agrupar en uno solo, ¿sí? Entonces, yo voy a agrupar estos en uno solo. Y miren que aquí yo tengo un grupito. Lo voy a abrir y lo voy a abrir aquí por dentro. Y miren que aquí ya tengo este grupito. Entonces, yo ya no tengo que estar ocultando uno a uno, sino voy a ocultar el grupo. ¿Listo? Luego de eso, voy a empezar a hacer también en paralelo el uso de los marcadores. ¿Listo? Voy a empezar acá con este de Nike. ¿Sí? Fíjense que este de Nike, y vamos a crearlos si quieren desde cero. Voy a crearlo acá. Va a quedar un primer marcador. Y recuerden que los marcadores tienen dos vías: trabajar por datos, es decir, por el contexto de filtro, o teniendo en cuenta la visualización de los objetos, ¿sí? Es decir, ocultando y mostrando. Vamos a trabajar con ese segundo enfoque. Entonces, este primer marcador va a ser el marcador número 1, ¿sí? Que va a tener en cuenta todos los elementos de Nike y solo mostrándome los que yo tengo actualmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner este grupo 1 Nike. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con esto. Este está oculto. Miren que este está oculto. Ventas de territorio está oculto. ¿Sí? Y botón de compra, botón info, título y el botín están visibles. ¿Sí? Yo podría agrupar también estos. ¿Sí? También lo podría manejar. ¿Listo? Entonces, acá lo que yo voy a hacer es 3 punticos en el marcador. Voy a quitarle el tema de datos porque no me interesa conservar el contexto de los datos actuales y solo lo voy a aplicar a los objetos seleccionados. No va a estar aplicado para todos los objetos disponibles en mi lienzo, sino únicamente los objetos que yo acabo de seleccionar. ¿Listo? Y le voy a dar a actualizar. ¿Qué nombre le voy a dar acá? Voy a darle Nike 1. ¿Listo? Este va a ser el Nike 1, es decir, la escena número 1, si ustedes lo quieren clasificar también por escenas. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer lo contrario. Lo que yo voy a hacer ahora es generar que la información se me muestre, ¿cierto? Me va a ocultar el botín Nike, ¿sí? Y me va a quedar con los demás elementos, ¿sí? Que van a estar tapados por estos elementos nuevos. ¿Listo? Y voy a nuevamente seleccionar los elementos que interactúan acá. Nike, 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 Nike. Miren que ya habiendo colocadles un nombre, es más fácil identificarlos, ¿sí? Lo demás es Adidas, entonces yo sé que es lo único que tengo que tocar y voy a agregar un nuevo marcador. Y este va a llamarse, cambiar nombre, Nike 2. ¿Listo? Entonces ya tengo Nike 1 y Nike 2. Miren que yo tengo mi marcador creado, ¿cierto? Entonces, marcador 1, marcador 2. ¿Listo? Marcador 1 me da como la información de compra, la información de características y el Nike 2 me muestra unas cifras más de mercado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieran segmentar muy bien qué información mostrar en un marcador que en otro, pues segmenten muy bien los propósitos de visualización. Los propósitos de visualización es qué quiero mostrarle a mi usuario cuando él dé clic y cuando le den la otra opción. En una me muestra el contexto o las características del botín y en otra me da las cifras de mercado. Entonces están dos propósitos claramente segmentados que los puedo trabajar de esa forma. ¿Listo? Ahora, ¿qué me falta? Voy a crear un escenario número 3 que es mostrando el territorio. Entonces, voy a mostrar el territorio o el mapita. Voy a ocultar los demás elementos, por ejemplo, el botón de compra de Nike, el botón de info de Nike, ¿sí? Y voy a quedarme con el título y ya está. Entonces, nuevamente, selecciono lo que dice Nike, que es donde está interactuando los objetos visuales. Miren que es más fácil, nuevamente les digo. Y creo el marcador. Nuevamente, quito el contexto de filtro, bueno, selecciono todos los elementos y aquí voy a darle Nike 3.
¿Listo? Y lo voy a actualizar. Pues tengo Nike 3, Nike 2 y Nike 1. ¿Listo? Y ahora, la cereza del pastel, no me da tiempo para hacerlo con Adidas, pero sí, chicos, es lo mismo, es básicamente lo mismo. La cereza del pastel es ahora cómo yo voy a decirle al usuario, porque el usuario no va a tener este menú disponible para ejecutar los marcadores, sino cuál es la mejor forma de ejecución. Y aquí es donde vamos a sumar como ese user experience, y es crear alguna forma llamativa para que él pueda ejecutar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con botones de marcadores, botones de navegación. Vamos a venir aquí a botones, navegador, navegador de marcadores. Y fíjense que aquí me lanza todos los marcadores que yo he creado, ¿sí? Estos marcadores que he creado, solo me gustaría segmentar aquellos eh, que dispuse en este momento, que es el 1, el 2 y el 3. Y para eso, pues tengo que agruparlos. Entonces voy a agruparlos, voy a crear una agrupación de marcadores, ¿sí? Y lo voy a llamar como M de marcadores Nike. ¿Listo? Entonces ahora voy a seleccionar mi navegador de marcadores y aquí en mi formato, el marcador solo voy a seleccionar M Nike para que me traiga los tres que voy a utilizar. ¿Listo? Y acá lo chévere es que como esto es un botón, pues yo le puedo dar formato de botón. Entonces aquí en estilo, o más bien en forma, voy a quitarlo esto rectangular y lo voy a colocar un óvalo. ¿Listo? Y sean como estos botoncitos, como estos circulitos. Estos circulitos los voy a acomodar acá, muy parecido a esos botones de navegación que tiene, por ejemplo, iOS, ¿sí? O cuando ustedes entran al MacBook, ¿sí? Que son como unos botoncitos circulares. Vamos a simular algo muy parecido. Entonces, lo único que tengo que aquí darle es que no va a tener texto, le voy a quitar el texto, y en el botón seleccionado voy a darle un relleno de un color, que es el color que está mapeado dentro de nuestra estrategia de prototipo, ¿no? Que tiene que ir en línea con nuestros hexadecimales, que eso también es claro. Y listo, chicos, aquí yo tengo uno, escenario 2 y escenario 3. ¿Listo? Entonces miren que aquí, dentro de un navegador de botones, teniendo algunas características de UX, puede empezar a emular la ejecución de estos marcadores. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí es bastante sencillo, únicamente lo que hice fue cambiar la forma y darle un estilo. Y miren que visualmente es súper atractivo, chicos, súper atractivo y súper intuitivo, que es realmente lo importante. Para terminar, ¿qué otros estilos yo podía manejar? Eh, Recuerden, yo tengo eh, diferentes formas de ejecución, ¿sí? Aquí les vamos a dar un ejemplo del mismo caso, ¿sí? De ejecución. Entonces, ya vimos el de los botoncitos, ¿cierto? Podemos cambiarle la forma al visualizador de marcadores o al navegador de marcadores y tengo un mismo comportamiento, ¿sí? Es decir, cambiar la forma o el estilo del navegador. ¿Qué podríamos hacer? Pues contemplar diferentes estilos. Acá les dejé y si quieren con Renzo cuadramos para pasarles esta plantilla, si ustedes lo desean, no tengo problema. La idea es que ustedes puedan ver aquí diferentes estilos que pueden tener estos navegadores de marcadores. Miren, tengo un estilo sencillo, ¿sí? Que es el que acabamos de ver. Tengo un estilo enumerado, ¿sí? Que es colocándole como visualizando dentro del formato los numeritos, ¿sí? Tengo un estilo de símbolo, es decir, que yo no solo puedo trabajar con caracteres normales como números y letras, sino también con algunos símbolos que yo puedo traerme desde internet, ¿sí? Codificados. Puedo tener un cambio de forma, miren que este ya no es circular, sino tiene otra forma distinta. Tengo otro estilo que es aplicándole un poco más de formato, ¿sí? Teniendo, por ejemplo, una sombra que se le puede incluir también a los botones de navegación, y este que puede ser combinado. Este puede tener combinación de de muchas partes, coger símbolo, coger enumerado, o coger símbolo, coger forma y coger formato.
y me da este de acá, ¿sí? Que simula también como una aplicación de marcadores, porque esto nuevamente son botones de navegación de marcadores que ustedes pueden incluir, chicos, a sus proyectos, ¿sí? O una idea para simular o la ejecución de esos marcadores y que visualmente sea atractivo y realmente funcional para sus usuarios. ¿Listo? Chicos, el mensaje con esta sesión es empiecen a tener como o a mapear esas opciones, ¿sí? De variaciones con el uso de los marcadores. Si bien usan un marcador, pues nuevamente hay muchos tutoriales de cómo se hace. Ahorita lo hice bajo un enfoque que creo que la mayoría conocemos de objeto visual, es decir, oculto y muestro. Pero aquí realmente lo importante es cómo lo ejecuto y cómo visualmente acompaño la ejecución de ese marcador, ¿sí? Lo vimos con estos estilos, lo vimos también acompañado de los diferentes elementos y lo vimos también aplicado a las buenas prácticas, que nuevamente les digo, la clave y la magia aquí está de que esto funcione, de que nuestro panel de selección, ¿sí? Esté claramente organizado, agrupado, ¿sí? Y me sea más fácil el entendimiento, porque a veces tenemos muchos elementos nuevamente y cuando queremos buscar como esa secuenciación, pues teniendo muchos elementos me enredo, creo el marcador mal, ¿sí? Entonces con esto es lo que me va a ayudar a organizarme en la creación o la generación de el marcador. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tienen preguntas, dudas. Yo estaba aquí pendiente de algunas de las preguntas que nos hacen. ¿Qué tal, Ryan? No sé, Sí, sí, hay varias Renzo, sí. preguntas. Por ahí me he encargado de recogerlas. Igual creo que alguien alzó la mano. Súper, Si alguien quiere hacer una pregunta por audio, antes de... de una. Ah, sí, sí, yo quería hacer una pregunta. No sé si me escuchan. Adelante. Sí, Te Brandon, te escuchamos. escuchamos. Sí, lo que pasa es que vamos a suponer un ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, no me permiten usar Power BI por temas de que no todas las empresas tienen, por decirlo así, quieren dar ese paso, pero sin embargo quiero hacer estas cosas en Excel y Excel presenta algunas limitaciones. Esto también aplicaría para entonces hacerlo, poder hacer este tipo de temáticas en Excel también. Solo que sí en Excel se me hace un poco difícil proyectarme como de repente puedo jugar con Power BI, porque lo he hecho viendo algunos tutoriales de YouTube y he hecho algunas cosas, pero en Excel sí es un poquito como complicado, creo que ustedes sabrán. No sé si de Sí, repente... total. Yo creo que ahí acompañado y Renzo también me puede complementar, digamos que el tema de marcadores, tooltips en Excel, pues digamos que no están tan constituidos como tal. Uno puede buscar alguna estrategia de una imagen anclada a una celda, con algún hipervínculo, crear como el mismo efecto, pero pues sí, claramente la hoja de cálculo está diseñado para otro tipo de cosas y viene siendo un poco más complicado a comparación del manejo como lo vemos hoy en Power BI. Tal cual. No tiene Excel sus limitantes como tal, lo que es User Experience. Hay ciertos tips, puedes encontrarlos por ahí para tratar de darle este efecto de data storytelling, pero o sea, te recomiendo, al final va a haber una curva donde, o sea, la inmersión de Power BI en las empresas, ¿no? Primero fue lenta, luego subió bastante. Hay algunas empresas que todavía no migran, pero te aseguro que el próximo año van a terminar migrando. Ujú. Es Total. básicamente, eh, como tiene una palabra, Thanos, se me fue de la mente, pero va a pasar, es tal cual. Súper, buenísimo. Bien, ¿hay otra pregunta en voz, Percy? Sí, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Consulta, básicamente mi pregunta está relacionada con el tema de la performance. ¿Qué tan eficiente es el hecho de aplicar o implementar estos marcadores en una solución de Power BI? ¿Puede, digamos, retrasar la consulta de las demás vistas? ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿Hasta qué punto sí es bueno usarlo? No sé si nos pueden dar alguna pauta al respecto. Claro, en el uso de marcadores por sí solos no marcan, pues digamos que un ralentamiento o algo
en el modelo, ¿sí? En cuanto a retardarlo o modificarlo, ¿sí? El simple hecho de crear un marcador, ¿sí? Hablando desde el funcionamiento, pero depende o dispone mucho de los objetos que tú quieras incluir. Por ejemplo, si tú cargas una imagen muy grande, ¿sí? Pues claramente la transición se va a demorar, ¿sí? O si cargas no solo una, sino 10 imágenes al tiempo y creas el marcador, pues ahí vas a empezar a sentir como ese cambio de performance, ¿sí? Entonces aquí lo que yo te digo es, va a depender mucho de los objetos que tú crees en transición, pero el solo hecho de crear un marcador no vas a perder performance en cuanto a funcionalidad. Depende de los objetos en los que estés trabajando para crear esa transición, ¿sí? Yo obviamente lo que recomiendo es, existen otras soluciones, por ejemplo, yo no haber cargado estas dos imágenes, ¿sí? Como imagen, sino haber cargado estas imágenes base 64, ¿sí? Como un dato codificado y aquí me jode el performance, ¿sí? Entonces, eso también depende mucho de los usos que se le des, pero va a depender mucho, nuevamente menciono, de el tipo de objeto que esté en la transición de los marcados. Vale, pero si no sé si ahí respondí tu pregunta. Claro, listo, listo. Muchas gracias. Dale, con gusto. Dale, bueno, igual para hacerlo quizás algo más fácil, no afecta el performance como tal del reporte, pero llegar a tener muchos marcadores es muy engorroso en algún punto para generar cambios, ¿no? Sobre todo cuando vas a Claro. migrar reportes y demás, ¿no? O sea, ahí sí hay que tener Sí. cuidado. Pero Brian ya nos dio un tip, que es, oye, enumera, ¿no? Codifica tus marcadores, ponle un nombre. Eso es fundamental. Me ha tocado reportes donde, no sé, he hecho más de 120, 150 marcadores, que no es el objetivo, pero a veces como que el usuario, el cliente dice, oye, quiero esto y quiero que funcione así, ¿no? Y tienes que hacer ello. Claro. Y cuando te pide un cambio, es mover más de el 20 o 30% del mismo. Bien, Brian. Listo. Ahora sí nos vamos con las preguntas, son varias, la verdad, vamos a elegir algunas de ellas. Creo que Dale. esta es la misma, esto solo aplica en entornos de Power BI y Excel, sí. ¿Cómo se obtuvieron estas imágenes que estás mostrando? Ok, no, estas imágenes yo las descargué de internet. Si se fijan, de hecho, en mi lienzo están solitas, tan simples. Yo aquí lo que recomiendo generalmente es trabajar con imágenes en PNG, ¿sí? Que son estas que no tienen fondo. Entonces, esas las descargué de una página de internet, ¿sí? De hecho, la tienen por acá, PNG Wing, es la que yo generalmente utilizo, es gratuito, una biblioteca gratuita, ya que únicamente puse botín de fútbol Adidas y lo descargué acá, o sea, no tiene ciencia. Si ustedes quisieran crear como un catálogo de imágenes, lo pueden acceder acá y nuevamente codificar base 64 para que el peso disminuya, pero esa es la fuente, ¿sí? Ahí como para Perfecto. que Ya aclaremos saben, el tema. PNG Link. Si alguien puede escribir por el chat, genial, genial, queda grabado. Claro que sí. Y les voy a dejar aquí las ¿Qué fuentes libro? que Vale, utilicé. vale. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué libro recomendarías para entender la teoría del UX? Bueno, hay muchos libros, pero el infaltable que ustedes dicen, venga, realmente este es una guía, por lo menos para entender los criterios o los fundamentos. De hecho, yo lo tengo por acá y se los muestro, que yo creo que es muy famoso. Storytelling con datos, ¿sí? Storytelling con datos es infaltable, es decir, es como eh, entender como los fundamentos. Hay otros libros un poco más especializados, pero este es súper recomendado, ¿sí? Digamos que para entender la teoría y el esquema introductorio me parece muy bueno. La verdad que siempre he querido leerlo, pero no he sacado el tiempo y sí, mira que si lo leíste y prácticamente te dio como ese poder o esa habilidad, eh, Chuzo, la verdad que lo necesitaría bastante, pues, porque es que no sé si encajaría solamente en un solo gráfico a describir el libro, los detalles o restricciones, sugerencias de un solo gráfico, o a Ujú. nivel de dashboard también el libro abarca algo. Sí. Digamos que el libro abarca más en cuanto a la generalidad de lo que es
el concepto o el mundo de la visualización de datos. Aquí no precisan una herramienta puntual, sino los criterios que yo debo tener cuando creo visualizaciones de datos, ¿sí? De hecho, estamos trabajando también simultáneo para sacar un libro enfocado en visualización de datos en Power BI, ¿sí? O sea, full Power BI, que yo creo que es algo que no existe hoy. Y la idea es como empezar a contemplar toda esa teoría que viene de otras fuentes de la aplicación a lo que es una herramienta, porque lo que te digo, esto es más general en lo que es el campo de la visualización de datos, pero te puede dar muchas luces, pues en muchas cosas, porque independiente de la herramienta, el problema es el mismo, entonces ahí te puede ayudar mucho. Gracias, gracias. Yo quiero darte una última pregunta. No sé si íbamos a hacer otro periodo de preguntas. Si en caso tal Dale, tengo dale. una, dos, ok, ¿cómo? Adelante, adelante. Ah, ok, sí, tengo dos tablas que no puedo relacionar, pero eso es válido que yo lo pueda presentar en un dashboard, haciéndolo con botones, o sea, paneles de selección así. Pues, ¿Cómo crees? O sea, son pues, parte del mismo tema, pero no se pueden relacionar. Es como que unos montos aparecen en una tabla, pero también aparecen en la otra tabla, pero no se pueden relacionar. bueno, ok, si digamos que no es un tema de modelo, es decir, que si ya se revisó y se hizo como toda la identificación del modelo funcional, modelo dimensional, funcionalmente hablando, y no tienen forma de relacionarse porque son dos temas o totalmente distintos, pero que igual se quieren contemplar dentro del mismo parámetro de visualización para los usuarios, pues sí es válido, ¿sí? Habría que entender obviamente qué esperan los usuarios, ¿no? Porque quizás el usuario, y casi siempre pasa en la vida real, ¿no? No quiere ver cosas por separado, o sea, quiere ver que cuando yo ejecute una acción en un objeto, se vincule con el objeto, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces va a depender mucho de lo que quieras mostrar, y de lo que espera el usuario con esa, digamos que con esas dos vías de visualización. ¿Que es viable? Sí, pero va a depender mucho aquí del usuario final. Gracias. Bien, hay una pregunta Dale. más. ¿Cuándo es recomendable usar un marcador para mostrar diferentes gráficos de la misma data, ¿no? ¿Y cuándo hacerlo entre hojas? ¿Cuándo hacerlo entre hojas? Cuando el propósito cambia. Es la forma más fácil de identificarlo. Es decir, yo puedo crear muchas interacciones entre gráficos en una sola vista. Sí, eso lo puedo hacer. Pero lo que tú dices, no debo saturar de marcadores una sola vista. ¿Por qué? Porque ahí ya pierde propósito mi vista. Entonces, si yo tengo una vista que es general, que es donde yo muestro las cifras generales de negocio, yo puedo crear, venga, de pronto por acomodación, por estructura, por el diseño, puedo mostrarla, un marcador que me muestre un objeto y me muestre otro, ¿sí? Que cree como esa relación. Pero si ya le meto 10 gráficos donde estamos mostrando detalle del producto, detalle de territorio, clientes y demás, ya deja de ser un informe general, ya cambia el propósito. Entonces ahí es donde yo debo moverlo a otra vista, que sea una vista de clientes o una vista de territorios, donde yo ya pueda hacerle zoom, porque ese enfoque de esa vista va a ser, eh, pues funcional esos objetos visuales y ya no caben en esa vista general. La forma más fácil de identificarlo. Perfecto. Bien, una pregunta más antes de darle ya el pase a Francisco. Acá, bueno, tienes varias preguntas, Brian. Si puedes responderlas por el chat, genial. Y nos Dale, claro que sí. mencionan por acá, ¿se puede incluir marcadores en tooltips? Marcadores en tooltips. Bueno, recuerden que en un tooltip también depende del enfoque. Un tooltip es complementario, es información complementaria, ¿sí? Un marcador es una transición. Lo que yo puedo combinar es un marcador para que me muestre un objeto visual que tenga un tooltip combinado, ¿sí? Entonces es como una combinación de elementos, más uno no se agrega al otro, ¿sí? Entonces también depende del objetivo que tengan. Realmente un tooltip en información sobre herramientas es complementario, porque también he visto que le colocan tooltips a todo, pero hay veces no es necesario. O sea, un tooltip se utiliza cuando yo quiero complementar la visualización con otro objeto visual, ¿sí? Pero con los marcadores se puede combinar en cuanto a la transición, ¿sí? O sea, ¿de qué es posible? Se puede, en cuanto a transiciones. Bien, vamos a ver si es que
Hay alguna más por aquí. Bueno, excelente presentación. Fantástica explicación, Brian. Buenos comentarios. Muchas gracias por lo compartido. Sí, creo que, bueno, esas son las principales preguntas. Para los que preguntan sobre el material, sí, ahora corriendo con Brian para subirlo. Como saben, acabamos también de aperturar un canal de YouTube, chicos, dentro del link de la comunidad de Fabric, lo acabo de volver a pasar. Tienen el grupo de WhatsApp, tienen en este caso el canal de YouTube. Ahí van a poder ver la sesión de Brian, las sesiones pasadas también, ya que hemos tenido con otros grandes ponentes. Y ahí mismo van a poder encontrar el link del material previa coordinación. A ver, hay una más. Tengo una consulta. La acción de navegación dentro de un objeto visual, es decir, moverme entre páginas, pero por ejemplo con botones dentro de una tabla de tipo visual. No llego a tener la pregunta. Tengo una consulta. Ah, ya, se puede. Se puede incluir la acción de navegación dentro de un objeto visual, es decir, moverme entre páginas, pero por ejemplo con botones dentro de una tabla. Ok. Sí, ¿qué pasa? El tema de la navegación, ¿sí? Recuerden que yo tengo dos tipos de navegación de páginas y navegación de marcadores, ¿sí? Navegación de marcadores es cuando yo construyo, que fue lo que hicimos hoy, construir unos marcadores y él me saca todo el listado de marcadores para yo empezar a trabajar. Y navegación de páginas es lo mismo, solo que él guarda internamente, ¿sí? Un vínculo con las páginas o las vistas disponibles en mi informe, ¿sí? Que yo lo puedo parametrizar con un marcador, sí, pues sencillo. Lo que hago es guardar un parámetro, un marcador que me lleve de una página a otra, ¿sí? Y crea un listado de marcadores para luego crearlos bajo el modelo de navegación por marcadores. Es como una pequeña trampa que se le hace. Es decir, yo creo marcadores para navegación entre páginas, pero no utilizo navegación de páginas, sino navegación de marcadores. Es la forma como más fácil de hacerlo. Perfecto. Bien, Brian. Bueno, ya hemos terminado ya el foro de consultas. Has visto que son bastantes. Y nada, también agradecer a los chicos por acompañarnos en esta nueva sesión. Se fueron sumando. Ayuda mucho. La verdad es confortante poder saber que nos están escuchando, saber que nos están siguiendo, que sobre todo tienen dudas, consultas. Surge esa curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? Es creo que lo que más nos satisface como ponentes, como expositores, profesores, etcétera. Nuevamente aprovecho en agradecerte, Brian, por tu tiempo. De seguro vamos a coordinar para una nueva sesión. Súper, que sí, qué bueno. Yo creo que aquí, nuevamente, yo soy el más feliz porque creo que aquí todos aprendemos, todos se llevan algunos tips para poder ejecutarlo dentro de sus proyectos. Y yo creo que esto suma mucho a nuestras carreras profesionales, así que genial que se la hayan pasado muy bien el día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Gracias, chicos.